Mi nombre es Alejandro Llaveta y hoy les hablaré un poco sobre las leyes y métodos de análisis de circuitos eléctricos en corriente continua. Los circuitos de corriente continua son fundamentales en ingeniería eléctrica. Nos ayudan a entender sistemas básicos en fábrica desde los inicios de la electricidad. Se han desarrollado reglas y métodos para analizar el flujo de corriente y optimizar estos sistemas. A continuación veremos un poco de estas leyes y de estos métodos. Un poco de las reglas básicas vendrían a ser la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y análisis de circuitos, análisis nodal y de mallas, y un poco de aplicaciones prácticas. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, formulada por George Simon Ohm en 1827, establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. Se expresa como VIR, donde el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Esta ley es esencial para diseñar circuitos seguros y eficientes. Ahora, las leyes de Kirchhoff son para análisis de circuitos un poquito más complejos, en la cual la ley de Ohm ya no nos sirve. Las leyes de Kirchhoff, formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, son fundamentales para analizar circuitos con múltiples componentes. Estas leyes se basan en la conservación de la energía y la carga eléctrica. Análisis de nodos, voltaje en el circuito. El análisis de nodos es un método matemático basado en la ley de corriente de Kirchhoff y se utiliza para determinar los voltajes en diferentes puntos del circuito mediante la resolución de ecuaciones simultáneas. Este método es especialmente útil en circuitos con múltiples nodos y fuentes de voltaje. Ahora, el análisis de malla. El análisis de malla es un método basado en la ley de voltaje de Kirchhoff y se utiliza para determinar las corrientes que circulan por los lazos cerrados de un circuito. Este método es más eficiente que el análisis nodal cuando el número de mallas es menor que el número de nodos. Teorema de superposición, múltiples fuentes. El teorema de superposición establece que en un circuito con múltiples fuentes de energía, el efecto total es de la suma de los efectos de cada fuente actuando independientemente. Este teorema simplifica el análisis de circuitos complejos al permitir el estudio de cada fuente por separado. Teorema de Thevin y Norton, simplificación de circuitos. Los teoremas de Thevin y Norton son herramientas poderosas para simplificar circuitos complejos en representaciones más manejables. El teorema de Thevin convierte un circuito en una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie, mientras que el teorema de Norton la convierte en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto en este tema pueden ser diseño de sistemas, distribución y eficiencia de energía, análisis de fallos, energía renovable, ya que el conocimiento y métodos de análisis de circuitos es fundamental en la ingeniería eléctrica. Y por último, la conclusión. El estudio de las leyes y métodos de análisis de circuitos en corriente continua es esencial para la ingeniería eléctrica y permite entender el comportamiento de los sistemas eléctricos y desarrollar soluciones eficientes en el diseño y mantenimiento de circuitos. Gracias.